Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Antes me preguntaban cuán antigua era la casa y voy a decir que es la entidad regional más antigua de cuantas hay españolas, no solo las asturianas, por el mundo, que son muchas. Esta fue fundada en el año 1881, el 2 de octubre. Lo que quiere decir que ya tienen 143 años, vamos camino de los 144. Es una casa que tiene muchos años, es antigua, pero yo siempre quiero recordar que no es una casa vieja, porque de esto se han encargado las sucesivas juntas directivas que la han mantenido en la élite de las actividades, y la junta que estamos ahora, pues naturalmente estamos poniendo todo nuestro empeño porque no decaiga y entregarla a las sucesivas tan viva y tan sana como está ahora mismo. Es una casa abierta que tiene muchos actos, y yo siempre me guío por lo que dicen los estadistas, que son los que saben de estas cosas. Dicen que es la que más actos como entidad privada de España organiza al año. Bueno, a mí me gusta más decir que es una de las que más actos organiza. No me quiero poner presuntuoso, porque eso de decir es el mejor, este es el mejor, pues es un poco arriesgado. Y habría que contarlos todos los actos de todas las entidades privadas. Bien, en cualquier caso, es una entidad viva, porque aquí, salvo sábados y domingos, incluso los sábados y domingos se hacen actos, todos los días este salón está ocupado. Y luego además tenemos una finca en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura, que le llamamos Quinta Asturias, una finca grande con muchas instalaciones deportivas, donde todo el verano pues también hay muchas actividades, sobre todo en plan deportivo, pues, se realizan todas ellas. Bien, no me quiero alargar porque vamos a tener mucho tema, somos muchas personas aquí arriba y podemos alargarnos mucho, y seguramente queréis ir a dormir a casa, seguramente, ¿verdad? Bien, vamos a intentar que sea así. Bueno, yo quiero dar las gracias al consejero, a don Ovidio Zapico, por elegir el centro asturiano para esta conferencia, porque para los centros asturianos, yo voy a hablar en primera persona, porque voy a hablar del Centro Asturiano de Madrid, es un honor, una satisfacción que el gobierno, sea el miembro que sea del gobierno, nos elija para sus actividades en Madrid, que sea un emigrado más en Madrid, porque es una forma de reconocer la labor que hacen los centros asturianos, y sigo diciendo, hablo en primera persona, que todo lo que hacemos es por y para Asturias. Como los centros asturianos fueron creados por y para la inmigración, todo lo que nos asociamos a las casas no lo hacemos por diversión, ni nada, sino que tenemos un sentimiento asturianista y queremos mantenerlo vivo. Y hoy, Ovidio, eres un emigrado más aquí, donde vas a hacer asturianía, porque en Asturias se vive la asturianía, no se hace asturianía. La asturianía la hacemos los que estamos fuera. Y creo que tenemos una labor importante, y el que vengáis aquí a dar una conferencia es una forma de reconocernos, cosa que agradecemos mucho. Y naturalmente no me quiero enrollar porque hay mucho que decir, pero como el coordinador de este acto de Foro de Integración Social es don Ricardo Galló, allí en el extremo izquierda, no sé por qué se pone en el extremo izquierdo, no sé, pero bueno, a lo mejor tiene algo que ver. Pues nada, Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias. A ver, creo que no tengo micro. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber venido a este acto, y desde luego no solo reitero la bienvenida al Centro Asturiano de Madrid, como ha dicho nuestro presidente adjunto Andrés Menéndez, que nos acompaña en muchísimas de nuestras actividades, sino que quiero deciros
daros la acogida también a nuestro foro de integración social, que es, digamos, el ciclo de actividades donde se enmarca esta conferencia. Y el foro de integración social fue creado por un grupo de personas, la mayoría personas con discapacidad, hace 31 años. Cumplimos en enero 31 años, como se diría en la radio, en antena. Y hemos venido haciendo actividades en este centro de interés social muy diversas. Hemos procurado, dentro de que estamos en una casa regional, que obviamente es independiente políticamente, es apolítica en el sentido de partidos, pero no en el sentido de que no esté comprometida con las políticas sociales de fondo. Claro que sí, por eso está este foro, y por eso aquí hemos traído una amplia faceta de temas, de actividades. No eres el primer consejero que viene, pero no han venido mucho tampoco. Yo creo que, si no calculo mal, el tercero. pero estamos encantados de que estés aquí con nosotros, Ovidio. A mí hoy se me junta, permitidme que lo diga con toda transparencia, se me junta una doble emoción. Por un lado, el poder tratar un tema tan importante como es el tema de la vivienda, que está en este momento tan candente, no por una cuestión de oportunidad política solo, que por supuesto también, sino por una cuestión de auténtica necesidad social, y por lo tanto es un tema del que nos tenemos que preocupar, implicar, informar y sobre todo reivindicar en aquello que realmente es lo más esencial del tema, y es, lo voy a decir con una sola media palabra, el artículo 47 de la Constitución lo reconoce como un derecho. Dadas sus implicaciones económicas, lamentablemente ha sido más negocio que derecho, y no voy a hablar más del tema, pero en este tiempo. Pero el que esté con nosotros el consejero del ramo en Asturias, pues es realmente un hito para este foro, porque no solo es porque está en el gobierno de Asturias, lo cual ya para este centro es muy importante, es que además es el consejero que simboliza, que representa lo que es la posición de Izquierda Unida, obviamente dentro de un gobierno de coalición, que nunca se puede hacer lo que un grupo considera, pero está en ese gobierno, pero es un consejero que representa la política de Izquierda Unida en estos momentos en un tema tan crucial. Por eso es muy importante tener aquí a un consejero del gobierno de Asturias, tener al consejero que lleva el tema de vivienda, y, si me lo permitís, también tener a Ovidio como coordinador, como responsable de Izquierda Unida de la región. Yo le conocí cuando era concejal de Sobrescobio, quiero recordar, ¿no? En una entrañable comida en Oviedo, y tengo de él el mejor de los recuerdos. Luego, obviamente, Madrid es que mete mucho ruido por sí misma, y a veces me cuesta seguir el día a día de Asturias, a pesar de que participo en 3 medios de comunicación en la región, pero la verdad es que predico sobre temas generales porque me cuesta seguir la realidad asturiana. Es un problema también de comunicación que yo, bueno, que también tengo mis limitaciones, obviamente, pero que realmente lo lamento. Pero sí que he seguido el recorrido de Ovidio en el Parlamento asturiano, en la responsabilidad ya como coordinador de Izquierda Unida, en un momento muy difícil para la organización, y por otro lado, pues el haber llegado a este gobierno de unidad progresista, de coalición en Asturias, pues creo que ha sido un logro importante que tenemos que saber, pues, sacarle el jugo pertinente. No siempre se saca el que quiere uno, pero desde luego estar ahí es muy importante. Y a mí me tocó lejanamente estar en otra experiencia con Laura González de consejera, en los
a principios de los 2000, y bueno, creo que también hicimos cosas interesantes, hubo un par de oportunidades de estar en el gobierno, pero ahora hacía ya tiempo, y por eso esta presencia de Ovidio creo que nos va a servir como un trampolín importante para las políticas de la izquierda transformadora, porque aquí la cuestión no es ya de partidos, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, no, es el que haya gente de la izquierda transformadora que pueda influir, incidir en la política real. Pero decía que para mí, termino, el acto tiene una doble emoción, y es que el que se haya brindado a estar con nosotros hoy, Antonio Maillo, pues es un verdadero honor. Estoy muy contento y hasta un poco emocionado de que hayamos podido conjugar estas dos presencias, ¿no? Antonio, yo le he seguido muy de cerca en todo su proceso político, toda su etapa de Andalucía, que considero rigurosa y brillante al mismo tiempo. Y por otro lado, pues esta esperanza que ha surgido en torno a él desde que en mayo pues logró la coordinación federal de Izquierda Unida. Y la esperanza, ¿por qué? Pues yo diría que por dos razones muy concretas. Una, porque eso, su recorrido le avala, en primer lugar, y es una persona de un nivel político excepcional. Pero segundo, porque en el transcurso de lo que ha ido acaeciendo en el espacio político de esa izquierda, de la izquierda del PSOE, como decimos, de la izquierda transformadora, me gusta más decir a mí, pues creo que ha mostrado como líder de Izquierda Unida pues claridad y cordura, dos cosas muy fundamentales en este momento. Es verdad que el proceso de reconstrucción de la izquierda transformadora, supongo que él todavía lo piensa más que yo, va demasiado lento. Pero también es verdad que si no estuviera ahí Izquierda Unida y si no estuviera ahí una figura como Maillo, lo tendríamos mucho peor. Así que yo tengo una esperanza firme, soy una persona bastante optimista, tengo una esperanza firme en que el papel de Antonio Maillo sea crucial para que le demos un verdadero impulso a esa izquierda transformadora. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí, y te voy a dar la palabra, Antonio, para que tú nos hagas una pequeña presentación de Ovidio. Perdona que yo me haya incursionado un poco, pero no lo podía evitar por mi afectividad de paisanaje. Claro. Así que adelante, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué hace un andaluz rodeado de tres asturianos? En primer lugar, lo que voy a intentar es revertir y convertirme en la sobriedad asturiana en mi intervención frente al barroquismo andaluz que han tenido mis colegas precedentes. Para escuchar a Ovidio Zapico, que cuando me enteré que venía, para mí era un placer venir a escucharlo, porque a pesar de todas las dinámicas políticas que nos unen, tenía muchas ganas de escuchar directamente la dimensión de gestión política que está desarrollando en el Principado. Le voy a decir por qué, no solo porque nos une un proyecto político, una visión del mundo, nos une un afecto personal, porque Ovidio Zapico es una de las personalidades políticas de la izquierda de nuestro país más señaladas y significativas. Y lo es también de las más relevantes. Ha venido del mundo municipal y asume un reto que en estos momentos es el definitorio de si esta sociedad es capaz de resolver una de las grandes contradicciones, de las grandes asignaturas pendientes que tienen en los derechos humanos básicos. Porque en nuestro país, en España, la política de vivienda en estos 45 años ha fracasado. Ha fracasado en un sentido de que se ha demostrado que los grandes consensos en torno a un modelo de vivienda
de dejación del Estado en favor de la iniciativa privada, ha generado una espiral especulativa que no estaba vinculada al concepto de vivienda como un derecho humano. Cuando hablamos de vivienda como un derecho humano, lo van a entender ustedes si lo hacemos equivalente a la educación, a la sanidad, a la atención de la dependencia o a cualquier otro servicio básico que todo el mundo entiende que tenga un protagonismo el Estado. Los grandes consensos de estos 45 años se han revelado además en España, han tenido un cariz además muy singular. En España hay un hecho que no lo hay en otros países occidentales, y es que el patrimonio acumulado e invertido por el propio Estado en la construcción de vivienda es un patrimonio que cuando pasa un tiempo es descalificado y pasado a manos privadas. Ya sabe usted que las viviendas públicas en nuestro país a los 30 años pasan a ser y convertirse en viviendas de renta libre. La semana pasada tuvimos una jornada de vivienda en la que vinieron colegas nuestros, cargos públicos de los congresos de Francia, de las Cortes francesas, las belgas y los irlandeses. Todos coincidieron estupefactos en no comprender que viviendas construidas a lo largo de los años, en miles de viviendas con dinero público, llegado un momento se descalificara como vivienda pública y pasara a uso privado y a renta libre. Por tanto, creo que en este momento en el que hemos tenido grandes logros en términos de servicios públicos, la vivienda genera un desequilibrio. Y aquí está el valor relevante de Ovidio en estos momentos, porque se escucha mucho en los medios de comunicación que hay unas políticas diferentes en el Principado de Asturias. En Asturias se están haciendo unas políticas diferentes en materia de vivienda, y quizás nosotros nuestra obligación es decir que esas políticas diferentes se están haciendo y son eficientes porque las desarrolla un proyecto que nada tiene que ver con ese pacto bipartidista que ha caracterizado la política de vivienda dejada en manos de los fondos a lo largo de los años y en la política de suelo. Yo creo que en Asturias se está ejerciendo una labor que puede ser una guía de ejemplaridad en el resto de las comunidades autónomas. Saben ustedes que según el artículo 47 las políticas de vivienda están además transferidas a competencia autonómica y adquiere valor relevante porque en ese contramodelo de política de vivienda del que vamos a conocer las características principales se encuentra la demostración de que frente al mensaje de que la política de vivienda realizada es la única que se ha podido realizar, existen otras políticas que no solo demuestran ser diferentes, sino también ser más eficaces y socialmente útiles. Y ese es el valor relevante que yo quiero dar a un asturiano que va a tener mucho que decir en el gobierno de Asturias, lo está diciendo, y que quién sabe si alguna vez tendrá que decirlo en el ámbito de la política del Estado. Ovidio, un orgullo que seas coordinador de Asturias de Tiro Medio, un orgullo que formes parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, en primer lugar, amigos y amigas, presidente del Centro Asturiano, amigo Ricardo, Antonio. Bueno, el placer es mío, ¿no?, de poder estar hoy aquí en esta tarde compartiendo con vosotros y con vosotras unos momentos que seguro que van a ser entrañables, que yo creo que no podemos perder nunca de vista, y el gobierno siempre os tiene en vuestro pensamiento, ¿no?, a los asturianos y asturianas que vivís más allá de nuestra cordillera cantábrica, pero que mantenéis siempre, como bien decías, viva la llama de la asturianía, la presencia de Asturias, que sois pues un lugar de reunión y sobre todo un lugar de militancia asturianista, ¿no?, como bien explicabas. No en vano, Madrid además en lo concreto es el quinto municipio de Asturias. Después de Gijón, después de Oviedo, después de Avilés y después de Siero, con más de 40.000 asturianos y asturianas, está Madrid, ¿no? Yo creo que eso también indica un poco la importancia de la cuestión, ¿no? Que es rara la familia que no tenga, por motivos laborales o motivos personales o
motivos de estudios, algún asturiano o asturiana residiendo aquí. Yo mismo tuve la ocasión ahora de compartir 30 minutos con mi hija, que la tengo aquí estudiando, y que llevaba también unas cuantas semanas sin verla, ¿no? Por lo tanto, me siento también especialmente en lo personal, ¿no?, concernido por esa presencia de una persona muy querida en la capital de España, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo que agradecer a Ricardo, que fue la persona que me abrió la puerta del Centro Asturiano, que me propuso hace unos meses poder hoy estar aquí. Yo, evidentemente, encantado accedí, que creo que ya nos trasladó cosas muy interesantes, y quiero también agradecer a Antonio, ¿no?, que para mí pues es un referente en lo humano y en lo político, que haya tenido esas palabras y bueno, esos deseos también tan cariñosos, Antonio, y te lo agradezco, ¿no? Voy a procurar en unos pocos minutos trasladaros, bueno, pues lo que son las políticas principales, las características principales que Antonio decía de lo que es el hacer de esta consejería en el Gobierno de Asturias. Quiero empezar dejando muy claro que yo soy una pieza más, la pieza pública, la que comparece ante los medios de comunicación, la que cada 15 días se somete al control de la oposición en el Parlamento de Asturias, la que participa en actos como este, pero que por debajo hay un equipo que está, bueno, trabajando muchísimo y que no juega ese papel público, que no está agradecido, pero que sin ellos y sin ellas, pues bueno, sería imposible, ¿no?, toda esa gente labor que se está haciendo el poder desarrollarla, ¿no? Y en cada charla que damos hablando de vivienda, quiero empezar, siempre empiezo, y quiero hacerlo también hoy por algo que decía Ricardo, ¿no?, que la vivienda es un derecho y que tenemos que partir siempre de cualquier exposición con esa premisa. La vivienda es un derecho y lo recoge, como alguien decía, el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Ahí se establece eso, que la vivienda es un derecho en primer lugar, que además mandata a las administraciones públicas a implementar aquellas políticas que sean necesarias para hacer este derecho efectivo, y que además también dice que tenemos que atajar los poderes públicos la especulación en torno al suelo, en torno a la vivienda, ¿no? Eso lo dice la Constitución. Yo creo que son tres buenos elementos para empezar cualquier debate, cualquier exposición en torno a la vivienda, ¿no? Y hablaba también de grandes consensos, Antonio, y yo creo que se necesitan acuerdos, se necesitan consensos, se necesita diálogo y vocación de acordar en materia de vivienda, ¿no? Es importante, y es importante escuchar a los que piensan diferente y acordar con los que piensan diferente, porque es la forma que la sociedad tiene de avanzar, y eso es, bueno, yo creo que muy importante, ¿no? Y estamos dispuestos a ello. Lo que pasa es que nosotros ponemos una premisa inicial, ¿no?, para ese tipo de diálogo con el que piensa diferente, y es que queremos situar en el centro del debate, queremos situar en el centro del acuerdo a las personas y a sus derechos. En este caso, lo que nos ocupa hoy, el derecho al acceso a la vivienda, ¿no? Que hay otro tipo de cuestiones que puedan interesar a otros colectivos, como puedan ser bueno, quien pretenda sacar beneficios económicos en torno a la vivienda, que primero están los derechos de las personas, ¿no?, y que a partir de ahí pues vayamos hablando. Por lo tanto, las personas en el centro, ¿no? Y quiero también, como último factor, antes de ir ya al grano de las políticas que estamos desarrollando, el anunciaros hoy aquí en Madrid, a los asturianos y asturianas que vivís en Madrid, que evidentemente el Gobierno de Asturias y la Consejería de Vivienda también piensa en vosotros, en vosotras, en vuestras necesidades, y que en ese sentido nosotros vamos a poner en marcha una herramienta que le vamos a llamar Asturias Tu Casa, que va a pretender ser una ventanilla única donde a través de nuestra empresa pública de Dipasa y de su página web, los asturianos y asturianas que estáis fuera tengáis una herramienta que os sea útil en cualquier momento para conocer cualquiera de nuestros programas, cualquiera de nuestras líneas de ayudas, para atender cualquier información,
cualquier necesidad que os pueda surgir en torno a la vivienda. Quería hoy, aquí llevamos trabajando en esto unas semanas y me parecía un buen marco, ¿no?, el trasladaros esta política que vamos a desarrollar para facilitaros el acceso a toda la información, a todo lo que se necesite por quien está fuera en torno a la vivienda en Asturias. En lo concreto ya, y bueno, me imagino que podrá surgir algo de debate y alguna pregunta que pueda haber, por lo tanto no extenderme mucho, pero sí quisiera comentaros seis cuestiones, ¿no? 6 cuestiones de lo que estamos haciendo, porque en primer lugar no hay una sola medida, no hay una sola receta que vaya a solucionar el problema de la vivienda. Tiene que haber un conjunto de medidas, un conjunto de actuaciones que nos permita enfocar el importante problema que tenemos en España y en Asturias. Y bueno, yo me atrevería a decir que en Asturias por lo menos, creo que también en España, en Asturias no estamos ante un problema de la vivienda en cuanto a la construcción de vivienda. Estamos ante un problema de acceso a la vivienda, ¿no? Esto es importante y no es lo mismo. Estamos ante un problema de acceso a la vivienda. Y esas políticas públicas que nosotros queremos desarrollar van precisamente a garantizar ese acceso a la vivienda. Parque público de la vivienda en Asturias. Cuando, y aludía Antonio a las transferencias, cuando se hacen las transferencias a las comunidades autónomas en materia de vivienda, década de los 80, el siglo pasado, teníamos en Asturias 31.500 viviendas públicas. Era un tesoro lo que teníamos en aquel momento. Cuando nosotros llegamos a la consejería, después del acuerdo que explicó muy bien Ricardo, con el Partido Socialista que conforma este gobierno progresista y transformador en Asturias para esta legislatura, el 1 de agosto de 2023, teníamos en Asturias unas 9.600 viviendas públicas. Por lo tanto, prácticamente 22.000 viviendas públicas se fueron vendiendo, se descapitalizaron, por lo tanto, durante todos esos años. A las que hay que sumar, las que apunta también Antonio, de las viviendas protegidas, fruto de ese carácter, por el momento no permanente, de la vivienda protegida. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿O cuál fue nuestro objetivo el primer día? En primer lugar, aumentar ese parque público. Un parque público que de esas 9.600 viviendas atesora unas 8.850 a través de la Dirección General de Vivienda, que las gestiona la empresa pública, Vipasa, pero que son de la Dirección General de Vivienda, y que se destinan a lo que conocemos coloquialmente como el alquiler social. Las personas que viven en esas viviendas, muchas de ellas forman parte de los colectivos vulnerables, pagan una renta de unos 70 euros al mes. ¿Está bien esa cantidad y están bien esas viviendas? No, porque no podemos conformarnos como están, ¿no? Pero sí hay un número suficiente y si están en unas condiciones mínimas para poder decir que a grandes rasgos la parte más social del acceso a la vivienda en Asturias, con evidentemente necesidad de mejora y margen de mejora, sí lo podemos tener atendido, que no cubierto, pero sí atendido. Y hay otras 750, las restantes, que esas sí son ya directamente de la empresa pública y también las, evidentemente, gestiona la empresa pública, que destinamos a lo que llamamos alquiler asequible. Ahí las personas pagan unos 272 euros al mes y, evidentemente, es una cantidad muy escasa. Y ahí es donde tenemos una necesidad de actuación importante, porque ahí, en esa vivienda, se acoge a esa vivienda una parte muy importante de la sociedad asturiana, ¿no? Aquellos que sus ingresos superan el umbral que se exige para vivir en una vivienda social, pero con tan pocas que tenemos, no damos abasto a la demanda de los jóvenes que se quieren emancipar y una parte muy importante de la clase trabajadora, ¿no? Que no llega con su salario, con su renta, a la cantidad suficiente para poder, bueno, pues, vivir, tener una vivienda propia, o en el caso de los jóvenes, aspirar a esa emancipación, ¿no? Y desgraciadamente los condenamos a emanciparse a través de habitaciones compartidas o pisos compartidos, ¿no? Yo creo que eso no es
nada bueno. Por lo tanto, nos esforzamos en aumentar el parque público de la vivienda en régimen de alquiler asequible para esos jóvenes y para esa clase trabajadora. ¿Qué hemos hecho de momento? Pues esforzarnos muchísimo en el desarrollo de la licitación de todo lo que tenía que ver con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. No queríamos perder ni un solo euro de esos fondos que vienen de Europa y que tienen que estar con esas obras ejecutadas a 30 de junio del 2026, ¿no? Y ahí tuvimos una carrera contrarreloj que nos llevó los primeros meses de nuestro gobierno, finales del año 2023 y primer casi semestre del 2024, para poder sacar adelante todas esas licitaciones, ¿no? Con todos los trámites que hay que hacer, que no son pocos, para poder lanzar las licitaciones y poder decir hoy, afortunadamente, que vamos ya empezamos muchas, a construir 600 viviendas públicas, distribuidas, bueno, yo creo que de una forma equilibrada territorialmente en Asturias. Bueno, más prevalencia en el centro, evidentemente, ahí viven más asturianos y asturianas, pero sin olvidar tanto el oriente como el occidente, ¿no? 600 viviendas públicas que no quedó ninguna licitación desierta, yo creo que también hay que destacar. 600 viviendas públicas que se destinan al alquiler asequible y que preferentemente, no exclusivamente, preferentemente vamos a destinar a los jóvenes menores de 35 años. Segunda cuestión, la mejora en ese parque público del que os hablaba hace unos minutos, ¿no? De esas 9.600 viviendas, ¿no? El hacer más digna la vida a la gente que vive en ese parque público. El hacerles también más barata la vida, mejorando en cuestiones como puede ser la eficiencia energética para que en invierno no tengan, y eso que ahora el cambio climático, Ricardo, si ves cómo está aquello, pues no hay nieve casi en la montaña y además en Asturias se nota más. Y se nota muchísimo, que los inviernos no son como eran, pero bueno, aún así, evidentemente, se necesita la calefacción y que la gente, y necesitaremos el aire acondicionado, al paso que vamos, Antonio, pero no gastamos en aire acondicionado, pero lo llegaremos a necesitar. Más eficiencia energética para que la gente, en su recibo de luz a fin de mes, pueda notar una mejora, ¿no? Más accesibilidad en esa vivienda también, en ese parque público donde hay mucha población envejecida, ¿no? Siempre decimos que queremos que la gente viva en la vivienda pública con orgullo, ¿no? Igual que estamos orgullosos de la sanidad pública asturiana, igual que estamos orgullosos de nuestro sistema educativo, ¿no? Que puedan también vivir con orgullo en la vivienda pública. Que lo hagan sin ningún tipo de estigma, yo creo que también es esto muy importante, y que lo hagan en un marco de convivencia que yo creo que también es exigible, ¿no? Son las tres características con las que queremos y con las que estamos trabajando al respecto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante en esa mejora del parque público. Vamos a recuperar 250 viviendas que estaban cerradas desde hacía mucho tiempo y que tenían serias deficiencias y que hemos ido durante el año pasado y también terminaremos este año de poder volver a situarlas en el mapa del alquiler, y por lo tanto va a ser una promoción más, una promoción muy importante, ¿no? Recuperarlas porque estaban cerradas y bueno, haciendo actuaciones que nos permitan pues, ir acondicionando barrios, que nos permitan ir acondicionando edificios y mejorando por lo tanto esa calidad de vida. Una tercera cuestión que además está no solo en Asturias, también en España, muy en debate, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley de vivienda, esa ley de vivienda que tenemos desde mayo del año 2023 y que no deja de ser más que la plasmación de lo que hace ya pues 40 y casi 6 años fijó la Constitución, el artículo 47, de implementar esas políticas públicas. Tenemos ya por fin, después de muchísimos años, una ley de vivienda y que permite, bueno, pues medidas que son audaces y que son necesarias, ¿no? Y me estoy refiriendo a la declaración de las zonas tensionadas. Las zonas tensionadas permiten, en primer lugar, topar los precios de los alquileres, ¿no? Porque se está especulando también con la vivienda y con todo lo que tiene que ver con el alquiler, y permite también establecer un plan corrector, unas medidas correctoras para que esa tensión se reduzca. ¿Qué es una zona tensionada? Una zona tensionada es aquella en la que los precios de la vivienda, los precios del alquiler están por las nubes, ¿no? Están desorbitados. Hicimos un estudio hace
estuvimos ahora trabajando el estudio a finales del año pasado, el último semestre del año pasado. Ese estudio determinó una serie de 18 concejos en total de Asturias susceptibles de ser declaradas zonas tensionadas, algunas de sus localidades o algunos de sus barrios, si hablamos de ciudades. Y durante casi un mes, un buen maratón que nos pegamos, yo creo que empezamos el 20 de enero y terminamos el lunes, este lunes 19 de febrero, fuimos viéndonos con alcaldes y alcaldesas de esos concejos que al final ese estudio determinó que eran susceptibles de ser tensionados, en total 13. La potestad es de la comunidad autónoma, de declarar la zona tensionada. Una vez que se arma el expediente, el Consejo de Gobierno es quien, o el Ministerio de Vivienda, ahora tenemos la duda, creo que el Ministerio de Vivienda es quien nos autoriza a la declaración y quien financiará también las medidas correctoras que vayamos a implementar, ¿no? Pero nosotros teníamos, bueno, especial intención de hacerlo desde el diálogo y el lograr hacer partícipes a los ayuntamientos de la necesidad de esa declaración. Primero porque creo que los grandes acuerdos tienen que surgir con esa voluntad, porque será lo que nos permita mantener los acuerdos más allá de la legislatura. Y en segundo lugar porque también los ayuntamientos son muy importantes para desarrollar esas medidas complementarias que vayamos a ejecutar para corregir la situación, ¿no? Sin los ayuntamientos sería muy difícil, ¿no?, el poder abordar esta cuestión. Y en ese sentido, hoy, después de haber vistonos con todos esos ayuntamientos de Asturias, estamos ya tramitando la declaración de 16 zonas tensionadas en 6 concejos de Asturias. Alguno turístico, Cabrales y Llanes, por ejemplo, en el oriente de Asturias, Ozón también, y otros, bueno, ya con una perspectiva mucho más urbana, ¿no? 2 barrios, Cimadevilla y La Arena, también en Gijón, Langreo, en concreto La Felguera, en el concejo de Langreo, en el valle del Lago, ¿no? Y bueno, empezamos, yo creo que esta tarea que es importante, que va a permitir que, os veo alguna cifra, que seguramente si la comparamos con Madrid será insignificante, pero en Asturias y con la recta de Asturias son muy elevadas, ¿no? Hoy el metro cuadrado de vivienda en Llanes, por ejemplo, supera los 12 euros el metro cuadrado. Eso en Llanes. En muchos barrios de Gijón supera los 10. Avilés, que va a ser otra de las zonas que no os dije, que vamos a también declarar varios, zona tensionada, se acerca también ya peligrosamente a esos 10 euros, ¿no? Por lo tanto, durante los próximos 3 años se toparán esos precios del alquiler y aplicaremos esas medidas correctoras para reducir la presión. Os decía antes, ninguna medida es suficiente. No es suficiente aumentar ese parque público que os decía antes, no es suficiente las zonas tensionadas, hay que hacer más. ¿Qué más estamos haciendo? Vamos a poner en marcha un programa que llamamos Alquilamoste. Alquilamoste persigue, busca movilizar de forma voluntaria el parque privado de vivienda que hoy tenemos vacía en Asturias. Facilitar, por lo tanto, un incremento de la oferta del alquiler en Asturias. Y aquí también yo creo que puede ser un buen punto de encuentro para esa ventanilla única que os decía, destinada a los que estáis fuera y a los que estéis fuera, y alcanzar ahí también pues entendimiento, porque yo creo que los centros asturianos también ahí podéis jugar un papel y podéis colaborar con nosotros. Quien quiera volver a Asturias puede tener aquí una buena oportunidad y por lo tanto esa ventanilla única facilitará el proceso de ese alquiler. Quien tenga alguna propiedad en Asturias y hoy la tenga vacía y la quiera ofrecer a ese programa para ponerla en el mercado de alquiler, encontrará aquí una herramienta que le va a facilitar todo. Porque en primer lugar, el propietario del
del piso no va a tener que hacer nada con el inquilino. A través de la empresa pública haremos todas las gestiones. Nosotros nos encargamos de la relación con el inquilino. Nos encargamos, en segundo lugar, de que puntualmente, mes a mes, la renta vaya a ser cobrada. Y en tercer lugar, nos vamos a comprometer también a encargar también de que una vez que termine el contrato, esa vivienda sea a través de vuelta al propietario perfectamente adecuada, ¿no? ¿Qué pedimos a cambio? Pues que el precio de esa vivienda en el régimen de alquiler vaya a estar por debajo del precio medio de la vivienda en la zona geográfica que corresponda. En definitiva, facilitar también el alquiler asequible. Nosotros nos favorecemos de ese alquiler asequible, el propietario garantiza que su piso puede estar cerrado, le vaya a sacar una rentabilidad, cubre además un aspecto social y, gracias a la ley de vivienda, tiene además una bonificación en el IRPF, ¿no? Yo creo que todos y todas ganamos, ¿no? Una quinta cuestión para ir terminando, ¿no? En Asturias no hay ley de vivienda todavía. La vamos a presentar a la Junta General, a nuestra Cámara Parlamentaria a lo largo de este año. Dos pinceladas solamente en torno a la ley, ¿no? Yo quiero que en esa ley figure el derecho subjetivo al acceso a la vivienda y algo que ya se dijo aquí, que es muy importante y que además es la competencia nuestra, lo decía Antonio, que la vivienda protegida adquiera ese carácter de permanente para evitar otra descapitalización más, ¿no? Hablaba antes de la descapitalización del parque público, la descapitalización también del parque protegido. Nosotros estamos siendo exigentes en cuanto a el cumplimiento de las obligaciones que tienen los propietarios de la vivienda protegida, ¿no? Entendemos que con la vivienda no se puede ni especular ni obtener a través de ella enriquecimientos ilícitos, ¿no? Y en ese sentido, hoy hay un gran competidor en materia de vivienda, que son los pisos turísticos, ¿no? Los pisos turísticos están haciéndonos perder mucha demanda de vivienda que tendría que ser para vivir personas y para el alquiler, y están convirtiéndose en viviendas simplemente para albergar turistas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece inmoral que en vivienda protegida se generen negocios en B de estas características, ¿no? Hemos actuado hasta el momento en una sola ocasión, en Gijón, en el barrio de Nuevos Roces, a un propietario que, pese a advertirle en dos ocasiones que no podía convertir su piso protegido en un piso turístico, que no podía poner su piso en plataformas como el Airbnb, se empecinó en hacerlo una y otra vez. Y estuvimos trabajando unos meses para recabar todas las pruebas oportunas y poder proceder a una sanción. Y la sanción no fue una broma. La sanción fue un 25% del valor de tasación de la vivienda, que ascendió a 58.000 euros. No interpuso ningún recurso administrativo, eso le permitió reducir esa sanción en un 20%. Después, sobre la cantidad que le había quedado en aquel momento, otro 20% por el pago único, y en total le quedaron 36.000 euros, ¿no? Fue una noticia muy comentada en Asturias estos meses de finales de año, ¿no? No es agradable, ¿no?, como consejero firmar una sanción a nadie, y menos de esa cuantía, pero yo creo que necesitamos también demostrar que no vamos a permitir que con vivienda pública, ni se especule, ni se produzcan enriquecimientos ilícitos, ¿no? Y termino ya, ¿no? Cuando hablaba antes de la necesidad del acuerdo y de que había que situar a las personas en el centro de ese acuerdo para garantizar ese derecho al acceso a la vivienda como la Constitución marca, ¿no? Nosotros nos encontramos con una herramienta que se llama el Consejo Autonómico de Vivienda, que llevaba 2 legislaturas inactiva, ¿no? Sin reunión y sin ningún tipo de actividad, ¿no?
y decidimos que la había que recuperar, porque es un lugar de encuentro social. Ahí están los dos sindicatos de clase, las comisiones obreras y la UGT, ahí está la Federación Nacional de Empresarios, ahí están muchos colegios profesionales, ahí están los aparejadores, ahí están los arquitectos, ahí están los notarios, ahí están los registradores de la propiedad, ahí están los medios de consumidores, ahí está la Federación Nacional de Concejos, ahí está también la plataforma por el acceso a la vivienda digna. En definitiva, es un buen foro de debate, ¿no? Pero queríamos recuperar el foro para dotarlo de contenido, ¿no? ¿Y qué mejor contenido para un foro de ese tipo, ¿no? Que fijar en él el objetivo de lograr un pacto social por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, que marcamos temporalmente entre los años 2025 y 2035, los próximos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque durante estos años no había política de vivienda alguna. Yo creo que en España pasó lo mismo, en Asturias, prácticamente desde que nosotros en el año 2012 abandonábamos el gobierno de Asturias y toda aquella crisis, ¿no?, que vivimos durante los años posteriores. Y en segundo lugar, porque yo creo que hay que ir situando medidas que nos permitan ir pensando un poco más allá de este día a día que nosotros tuvimos que afrontar, ¿no? Toda la carrera, todo para allá, todo prisas, ¿no? Y poder hacer una planificación al medio y al plazo de una década que permita situar a Asturias, ¿no?, como un referente nacional en políticas de vivienda, con un parque público que si ahora no llega a 10.000, yo quiero que en 2035 alcance las 15.000 viviendas, con programas en marcha como este Alquilamoste y con una administración cercana al ciudadano, a la ciudadana, que se preocupe por sus derechos, que garantice esos topes del alquiler cuando la especulación pretende imponerse y que, en definitiva, ayude a que ese Estado social por el que tanto hemos trabajado se consolide y que la vivienda sea un pilar más de ese Estado social, como pueda ser la educación, como pueda ser la sanidad, como puedan ser servicios sociales o como puedan ser derechos tan importantes como las pensiones o como la dependencia, ¿no? Y creo que ya hablé más de la cuenta y que toca ahora, pues, que hable Ricardo, no sé si lo quieres moderar tú, como hacemos, que el presidente, que modere la gente. Ahora ya hacemos un modelo. Dadas las circunstancias me vais ayudando a que demos las palabras. Así que vais pidiendo palabras, procurad ser concisos, si es posible, no más de 2 minutos. Pero da usted el nombre y así pide la palabra. No se preocupe, señor. Sé la voz, soy mayorcito y sé lo que tengo. Pero no me ha dicho nadie todavía que puedo hablar. Y a usted tampoco le ha dicho. Es que Ricardo está preguntando y Ricardo no está viendo. Para la mesa, ayuda a la mesa. Bueno, no discutáis, adelante, venga. Que no va con el cogote. No, y tanto, pero si le va mal. Pues entonces le lleva a lo que le lleva. A esta situación. Me parece muy bien. Tiene usted la palabra. Tienes una palabra pedida. Sí, adelante, esa palabra pedida. Soy Jesús, socio de este Centro Asturiano de Madrid, y yo tengo un comentario, no tampoco pretendo una cosa. Solo tiene la voz, Jesús, que estoy... Hay un quinto jinete del Apocalipsis que no aparece en ningún papel, pero que existe. Y se llama Ley de Oferta y la Demanda, cuando, como en esta ocasión, en el caso de la vivienda, la oferta y la demanda está controlada por las mismas manos. La legislación a nivel de ayuntamiento, de comunidad o de Estado actual en este país llamado España permite a la gente que se dedica a la cosa pública deshacer ese nudo gobierno. Sin más, luego hacemos un turno cerrado. ¿Queréis seguir haciendo alguna pregunta más? Así contesta un poco en bloque. Venga, a ver si alguien se anima más, si no... Yo no es ninguna pregunta, yo solo... Ricardo, ¿puedo? Sí. Hombre, Enrique, buenas tardes. Muy buenas.
Y bienvenido. ¿Cómo iba a faltar, por favor? Que no te tocó el momento de la bienvenida. No, yo solamente lo que quería era poner de manifiesto la alegría que supone aquí en Madrid, que esto pues es una no es la tierra de libertad, esto es la ley de la selva, ¿no? Mejor dicho, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? O sea, la satisfacción que da oír a un consejero de vivienda que habla de cosas tan básicas como cumplir la ley, ¿no? Como aplicar la ley de vivienda que tanto ha costado sacar adelante, las declaraciones de zonas tensionadas, el trabajar para que las viviendas pues sean un derecho realmente, y sobre todo que además se acredita que se puede hacer, que no es tan difícil hacerlo si hay voluntad política, ¿no? Entonces yo solamente quería decirle eso a Ovidio, darle mucho ánimo, mucha fuerza, y que él sea consciente cuando hace estas cosas, que más allá de la importancia que esto tenga en Asturias y del impacto que tenga en Asturias, hay mucha gente fuera de Asturias muy pendiente de esas medidas que se toman, que son un ejemplo y son un modelo a seguir, que no lo pierdan de vista, porque son políticas de gobierno que hacen para toda España, no solamente para Asturias. Muchas gracias. Gracias. José Alejandro Ricardo. A ver, Alejandro. Sí. Solamente para que, o sea, yo sé que Ovidio comentó un montón de cosas, pero yo como asturiano también, hay una cuestión que es que además que creo que es muy importante en toda la política que llevó a cabo Izquierda Unida y la Consejería de Ovidio, que es Vipasa, como herramienta pública de gestión de la vivienda también. De hecho, este año con toda la dotación presupuestaria, evidentemente hay una apuesta estratégica. No sé si nos quieres comentar mínimamente un poco los cambios o el enfoque estratégico de Vipasa, porque sí es una herramienta que funciona, y además tanto Ricardo como yo, que somos del rural occidental de Asturias, sabemos que funciona, que hay otros elementos que son el transporte y demás, que bien comentabas antes, Ovidio, que interseccionaban con la vivienda, pero sí que es una herramienta que funciona, que además ayer, que lo comentábamos antes, hubo el anuncio también en el rural de construcción de nueva vivienda y demás en el occidente. Y bueno, pues que nos expliques un poco, pero me parece un ejemplo, lo conozco un poco, pero yo creo que es importante que en este foro también se ponga en valor el Vipasa como herramienta de gestión pública y, bueno, y de fortalecimiento de la vivienda pública, que además, como comentaba Enrique, visto desde Madrid, lo vemos con muchísima vivienda. Que si no recuerdo mal, creo que la creamos o la reformamos mucho en 2003, que cuando entramos, bueno, cuando... Con Laura. Y Laura y con Morriz. Carlos, ¿tienes ahí? Acá. Claro. Bueno, pues yo voy a aprovechar, no tanto para preguntar... Que además bueno, eres una autoridad. Bueno, no, delante de Ovidio no, porque Ovidio pone en la práctica lo que muchas y muchos, bueno, desde la reflexión colectiva, desde el debate, ¿no? Pues vamos proponiendo y vamos construyendo colectivamente en Izquierda Unida, pero claro, lo importante es lo que hace Ovidio, ¿no? Que es precisamente para lo que había pedido la palabra, pues para ponerlo en valor, ¿no? Y de alguna manera aprovechar también este foro para darle la enhorabuena, ¿no? Que es demostrar que se puede hacer lo que decimos, ¿no? Lo que decimos que se puede hacer en la práctica cuando ostentamos los cargos correspondientes, lo llevamos a cabo, seguramente no sin dificultades, pero lo llevamos a cabo. Yo creo que es muy importante lo que hace Ovidio en Asturias, creo que es muy importante desde luego para quienes vivimos en otro contexto muy distinto como las madrileñas y los madrileños, y creo que es muy importante visibilizarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que el acto de hoy es muy importante y que tenemos que hacer un esfuerzo importante por visibilizar que efectivamente se puede trabajar de otra manera muy distinta, ¿no? Las políticas de vivienda. Es decir, es un soplo de aire fresco, escucharte, compañero. Yo, que a mí me gusta mucho opinar en general y sobre vivienda en particular, me lo pone muy difícil Ovidio porque toca prácticamente todos los palos, es decir, dar la clave, ¿no? En cuanto a que efectivamente son dos patas, parque público de vivienda y regulación. En cuanto a la regulación, lo decía Enrique, muy básico, cumplir la ley, que no se hace ahora mismo, ¿no? No se hace en Madrid y en otros muchos sitios. Y en cuanto al parque público de vivienda, pues la clave la ha dado Ovidio en alquiler, no solo alquiler social, sino por supuesto alquiler asequible, porque es entender cuál es la dimensión del problema. Es un problema que afecta al conjunto de la clase trabajadora. No voy a entretener mucho, también lo decía Antonio, fundamental, insistimos mucho en ello, ¿no? En Izquierda Unida, esto de que el sueldo sea no descalificable a perpetuidad es absolutamente clave. E introduzco, y así hago una pregunta también,
Una tercera pata, que hemos introducido muy recientemente también en IU, que es, aparte de trabajar parque público y regulación de alquileres, expropiación. Expropiación temporal de vivienda para esos grandes tenedores que evidentemente tienen la vivienda pues, vacía en este momento porque están esperando el mejor momento para especular con ella. Como decimos que una vivienda es un derecho, que las casas son para vivir, pues esas casas que están vacías expropiense, ¿no? De manera temporal. No hace falta cambiar las leyes porque ya hay en principio leyes que acogen estas posibilidades. No sé si en Asturias o Ovidio lo estáis planteando. Bueno, contestas ya. Sí, falta una pregunta. ¿Hay otra cita? Sí. Que no te agotas. Por aquí. Anabel. Sí, buenas tardes. Quería aprovechar la ocasión, primero para felicitar la intervención de Ovidio, porque creo que ha, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, yo soy jurista, abogada de derechos humanos, he participado como en el equipo jurídico de la PA, de la anterior crisis, y actualmente, aparte de otras tareas, participamos en asesoramiento en el barrio de Vallecas a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Y yo quiero felicitarte por tu intervención, pero sí me gustaría aprovechar precisamente para poner digamos, sobre la mesa los que estamos y las que estamos aquí, que somos de Madrid, que ya se sabe, ¿verdad, Ricardo y Alejandro, que de Madrid es todo el que está en Madrid, es verdad que a mí me gustaría, como no, a mí y a todas creo que las que estamos aquí, tener en Madrid una consejería de vivienda que hiciera esto. Pero yo quiero hacer una reflexión, y la reflexión es que por desgracia, o por errores, o porque tenemos bueno, pues que revisar determinadas cosas en las que también hemos participado, quiero decir, las políticas de VPO, todo a lo que hemos llegado aquí, es evidente que hemos también un poco contribuido todos, ¿no? Y es evidente también que culturalmente y hegemónicamente la burbuja inmobiliaria supuso también el que cada miembro, incluso de la clase obrera, pensara o actuara al final como un pequeño especulador, ¿no? En el sentido de, si mi casa donde yo vivo vale más, pues mejor que valga más, cuando evidentemente eso es un absurdo. Si es tu casa, no es una inversión, y tú mañana si la tienes que vender es porque tienes que comprar otra casa para seguir viviendo, ¿no? Bien, desde esta reflexión yo sí creo que es importante que las gentes que nos consideramos clase obrera, que nos consideramos además preocupadas, yo creo que tú lo resumías muy bien, es que el centro del asunto y del pensamiento al final es la gente y las necesidades de la gente, ¿no? Creo que dabais una clave fundamental, tanto Antonio como tú, que es que la vivienda debería de haber sido, y no lo ha sido, y es en lo que tenemos que trabajar, un sistema público como lo es el sistema sanitario y el sistema educativo, es decir, son derechos fundamentales básicos, sin las que no se puede desarrollar ni el estudio, ni la salud, ni el empleo. Por tanto, ese tiene que ser el marco en el que nosotros tomemos esas decisiones, y me parece importante destacar que en Madrid tenemos que hacer un esfuerzo, por favor, ímprobo. La izquierda en Madrid tiene que hacer un esfuerzo ímprobo para poder contrarrestar y sacar de la Comunidad de Madrid a Isabel Ayuso y a sus políticas, porque nos va la vida en ello de verdad, porque constantemente, cada día, estoy viendo y se va multiplicando exponencialmente y a una rapidez vertiginosa los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Estamos hablando no ya de infravivienda, estamos hablando de que estamos en una línea que está creciendo exponencialmente del sinhogarismo en Madrid, y de gente que se está teniendo que marchar, no se sabe ni a dónde, a sitios menos virulentos, porque Madrid lo es, a intentar un cacho de tierra, un cacho a que se le acoja, ¿no? En familias, bueno, pues por favor, a todos y todas los que tenéis y los que tenemos responsabilidades políticas, es fundamental que en Madrid la izquierda se organice para dar respuestas reales
y para que no sea un deseo tener una consejería con alguien como Ovidio, sino que consigamos, por favor, que sea una realidad. Gracias a ti. No te quiero hacer de menos, tú también eres una autoridad. Ahí te aplaudo, porque es verdad, es verdad. Ahí te aplaudo un montón, porque es verdad con el tema del transporte y todo. Bueno, yo quería hacer... Que nosotros estamos luchando por eso y vamos, el transporte en Madrid es una... Espera que has adelantado una palabra que había aquí. Bueno, perdona. Quería hacer una pregunta a la mesa, bueno, a Ovidio, porque estaba ya. Es, según sus cálculos, ¿cuál es el nivel de vivienda ya social que se requiere en Asturias, ya? Porque había comentado de que ahora mismo tiene un parque de 10.000 viviendas y que se quiere que en unos 15 años, creo que sí, 35, ¿no? Algo así, o 10 años, 15.000, ¿no? 15.000 viviendas más, ¿no? O sea, 5.000 más, perdón, ya. Pero bueno, la idea es, realmente con ese parque de viviendas se está controlando el precio del alquiler de la vivienda, se está haciendo más asequible, se está respondiendo a las necesidades de vivienda social, es un poco porque los datos lo dio, pero no sabía exactamente si cumplíamos los objetivos en esos puntos, ¿no? Sí. Casi, ¿no? Casi tienes toda otra conferencia. No, pero... por favor, Antonio, uno tiene Antonio primero. Vale. Vale, pero... No, en general, yo lo contamos, pero sí, pero un poco tu No de autoridad. Podéis hacer podéis ir a la como el papel que sí, enviamos, por favor. Bueno, yo he estado con la atención de cada pregunta que se ha hecho porque pensaba que no iba a decir nada. pero te las chivamos. Me he lanzado, no. En cualquier caso, ¿qué se transmite en las intervenciones? Dos cosas que para mí me parece que son clave en el debate de vivienda, que es interiorizar en la sociedad española, como ejemplo respecto de la gestión asturiana, que la vivienda es equiparable a otro servicio público, por tanto el Estado debe asumir protagonismo. Ese yo creo que es un elemento fundamental. Y el segundo elemento es que es posible desarrollar políticas de vivienda que eliminen la especulación. Que sea posible no significa que sea fácil. Que sea posible no significa que sea fácil. Porque aquí hay un vector, unos haces de intereses muy poderosos además, que determinan incluso las grandes fortunas en nuestro país y que por tanto no van a estar neutrales a políticas de protagonismo público en la vivienda, ¿no? Y por último, yo sueño con un país en el que tengamos capacidad para planificar y prever las necesidades de vivienda, es decir, que el Estado se adelante a las demandas. Pero este sueño no es algo absolutamente utópico o quimérico. El utópico está que viene fuera, ¿no? Se han demostrado en políticas que llevan un siglo asentadas, una línea de continuidad en algunos países europeos, que efectivamente, como por ejemplo el Parque Público de Vivienda en Viena o el Parque Público de Vivienda en Berlín, del que no se habla y que es determinante, que con una planificación pública las viviendas han estado fuera del debate de succión de las rentas del trabajo. Porque en este momento el problema que hay más grave en términos de adquisición y de realización de un derecho es que podemos aumentar mucho y mejorar nuestras condiciones laborales, pero si la vivienda se convierte como está convertida en un agujero negro de succión de rentas, se neutraliza cualquier mejora, ¿no? Por tanto, estamos hablando de uno de los ejes fundamentales de lo que como sociedad va a definirnos en el futuro. Yo creo que esta reflexión, que suena trascendente, pero es que lo es, tiene el reflejo en que en el debate presupuestario de 2025, por primera vez en muchos años, la política de vivienda va a ser uno de los ejes fundamentales para la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Y eso no lo he escuchado yo nunca en el tiempo de democracia en nuestro país, que la vivienda se convierte en uno de los ejes claves, en la política de vivienda, en uno de los ejes claves, entre otras cosas, porque frente a leyes de educación que hemos tenido 7, o leyes de sanidad, o leyes de agricultura, nunca ha habido ley de vivienda hasta la que se hizo en la anterior legislatura, lo cual es indicativo de dónde han estado las prioridades en nuestro país y cómo el abandono de determinadas políticas ha generado esta contradicción que digo. Oye, vaya trampa que me han metido, pero bueno. Pero eso está bien, hay que improvisar. Creo que las opiniones de Antonio, bueno, siempre son interesantes y necesarias, ¿no? Y bueno, pues agradezco pues, el agradecimiento, Carol, Anabel, Enrique, que habéis trasladado. Soy consciente, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Ahora mismo, pues, en la consejería y en la dirección general lo hablamos a veces, ¿no? Y luego lo traslado de equipo, ¿no? Hay muchos ojos, no solo en Asturias, sino en el resto del país y en la izquierda. Fijándose en lo que hacemos, ¿no?, en lo que trabajamos cada día. Y lo hablábamos yo creo que el viernes también, ¿no? Una parte muy importante de lo que puedan ser futuros resultados electorales, tanto en España como en Asturias, puedan también venir determinados por la respuesta que los gobiernos sepamos dar al problema de la vivienda, ¿no? El problema de ese acceso a la vivienda, de lo que os hablaba al principio de la intervención, que, bueno, yo se ve aquí hoy, ¿no?, que 6, 7 palabras participo cada vez con más frecuencia, ¿no? Porque en Asturias, en actos de este tipo, encuentro salas llenas de gente y gente ávida de preguntar, ¿no? De preguntar mucho y de hacer también reflexiones que son también, yo creo que muy interesantes y de las que siempre también podemos extraer algún aprendizaje, porque estamos en los puestos de responsabilidad, ¿no? Pero que evidentemente la vivienda es un problema ahora mismo y los gobiernos tenemos que dar respuesta a ese problema y los gobiernos tenemos que trabajar en mejorar las condiciones materiales de la gente, de las personas y de la clase trabajadora, ¿no? Porque si no van a llegar otros envueltos en la bandera del populismo y seguramente que apoyados en soflamas muy sencillas y muy poco complejas en estructura, que penetran desgraciadamente con mucha facilidad, ¿no?, en esos colectivos y en esa clase trabajadora y generan luego, bueno, oleadas de involución, ¿no?, que lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Argentina, estamos viéndolo en Europa, y cómo cuesta salirse de ahí y cómo la gente se siente muy pronto una mañana, pero cómo cuesta salirse de ahí, ¿no? Lo que está pasando estos días con Milei y los bitcoins en Argentina, yo creo que es terrible, es una estafa piramidal en toda. Voy a ver si, bueno, esquemáticamente os respondo un poco. Se planteó hoy una primera intervención, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, que yo creo que es posiblemente uno de los puntos neurálgicos, ¿no? Cómo generar la suficiente oferta, en este caso de vivienda pública de alquiler asequible, etcétera, etcétera, para hacer frente a una demanda, ¿no? Y yo decía al principio de la intervención que entendía que, sobre todo en Asturias, que no estábamos tanto ante un problema de construcción de vivienda como sino de acceso a vivienda, ¿no? Es verdad que hay que aumentar el parque público de vivienda, que gran parte de ese aumento vendrá determinado por nuevas promociones, pero no podemos olvidar también el número de viviendas vacías que tenemos en Asturias, ¿no? Un número de viviendas vacías que tenemos en Asturias que posiblemente no sea real, ¿no? Dicen que tenemos más de 100.000 viviendas vacías. Muchas de esas viviendas hoy son ruinas que no permiten la vida con dignidad en ellas, ¿no? Pero sí hay otras herramientas que no comenté antes y aprovecho ahora en esta segunda parte para explicar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, sobre todo ligadas a barriadas obreras, ¿no? Asturias, con nuestras características de lo que fue prácticamente 170 años, ¿no?, de actividad minera, generó una forma de vida, ¿no?, en torno a esas barriadas mineras del occidente de Asturias, de donde eres tú, de la cuenca del Aragón, de la cuenca del Caudal, mucha vivienda ahí en esas barriadas que hoy en gran parte de ellas pues, están vacías
que en ese proceso de descapitalización que os decía de los años 80 pasaron a patrimonio a manos privadas, pero que después, bueno, por la ley de vida, ¿no?, de gente que va falleciendo y con una despoblación fruto de la falta de actividad extractiva hoy en día, provocan que esos parques de vivienda hoy estén cerrados, ¿no? Y ahí hay que actuar, ¿no? Y ahí estamos actuando, vamos a empezar ya. Yo creo que en el mes de marzo será el primer Concejo de Asturias donde sacaremos unos pliegos, una oferta para adquirir vivienda en esas zonas, en esas barriadas, vivienda que después hay que, evidentemente, rehabilitar y que pondremos también a disposición, ¿no? Hay también mucha vivienda y ahora, además, con bueno, esa empresa pública, ¿no?, que va a hacer el gobierno de España, seguramente que va a aflorar. Nosotros estamos trabajando también en ese sentido. Hay mucha vivienda pública vacía, de demarcación de costas, demarcación de carreteras, del Instituto de la Marina, mucha vivienda pública y está cerrada, está vacía, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Nosotros estamos trabajando en dos convenios con otros organismos para adquirir la cesión de esas viviendas y poder también ponerlas a disposición. Por lo tanto, no es todo construir, hay vivienda y hay que ponerla de nuevo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Alejandro preguntaba por Vipasa, ¿no? Vipasa es una empresa pública, capital 100% público, que tenemos en Asturias, que, bueno, cuando llegamos a la dirección general la encontramos en una situación preocupante, ¿no? Estaba francamente mal, ¿no? Estaba desatendida, estaba, bueno, yo creo que pasando por unos momentos difíciles, ¿no? Nosotros cuando llegamos dijimos que nuestro objetivo era dar un giro de 180 grados a las políticas de vivienda en Asturias, ¿no? Y costó meses, pero bueno, yo creo que ese giro en las políticas públicas ya es evidente, pero yo creo que sería mal consejero y mala persona de izquierda si fuese conformista, ¿no? Si dijese que ya está todo bien y ahora vamos a dejar de discurrir aquí los años que quedan de la legislatura, ¿no? Yo creo que Vipasa, que estaba muy mal, hoy está mal y que tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Es, en materia de vivienda, mi principal preocupación, ¿no? La vivienda es mi principal preocupación porque, bueno, en la consejería atesoramos más responsabilidades, pero no pongo paños calientes en decir que lo que más me preocupa es la vivienda. En lo que más horas he hecho de trabajo y de gestión es en vivienda. Y dentro de la vivienda ahora, lo que más nos preocupa al equipo, lo que más preocupa al director general, es Vipasa. Y a Vipasa, pues, la hay que bueno, sacar de la planta, ¿no? Estaba en la UCI, le damos a planta, pero ahora tiene que caminar sola y hay que dar el alta, ¿no? Porque es una herramienta fundamental, ¿no? Es una herramienta en la que nosotros vamos a poner la gestión del alquilámosle, ¿no? Que para nosotros es una de nuestras medidas estrella. Es una herramienta que va a gestionar esa ventanilla única de Asturias tu casa que os decía al principio de la intervención. Y es una herramienta que tiene que crecer, ¿no? Hablaba que en ese horizonte 2025, 2035, estos 10 próximos años, yo quiero que el parque público de vivienda en Asturias, creo, ¿no?, las dos cosas, se tiene que situar en un tercio más de lo que hay ahora, ¿no? Si ahora estamos por debajo de las 10.000, yo creo que en 2035 tendríamos que terminar con esas 15.000 viviendas, ¿no? Para facilitar, bueno, una oferta, como decíamos al principio, que garantice la satisfacción a esa demanda, ¿no? Y volviendo un poco también a lo de antes, ¿no? Siendo conscientes de que la parte del alquiler más social, con sus deficiencias, que las tiene, con sus necesidades de mejora, que las tiene, sí lo tenemos en buena medida, si no cubierto, si atendido, pero que la parte del alquiler asequible necesita un impulso muy grande, ¿no? Y que también tenemos que establecer nuevos modelos de cooperación, ¿no? La ley de vivienda y el Ministerio se habla mucho de una colaboración público-privada. A mí no me gusta tanto ese término, ¿no? y esa política público-privada, pero sí creo que al amparo de políticas de vivienda y al amparo de la ley de vivienda sí se pueden establecer modelos de colaboración público-social o público-comunitaria. Es posible. Y es posible acceder, ¿no?, a esos modelos de cooperación que en Europa ya existen y que aquí pueden llegar, ¿no? Y que pueden llegar incluso de la mano de la colaboración de
comisiones obreras, por ejemplo, ¿no? Porque Antonio también daba ahora unas pinceladas importantes, ¿no? Hablaba de Viena, hablaba de Berlín, ¿no? Ese es un modelo frente a el modelo que ya la dictadura franquista determinó que era la correcta para España, ¿no? Había un ministro franquista, no recuerdo su nombre, que decía: España tiene que convertirse en un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Eso nos lleva a la situación que tenemos hoy en día, ¿no? A mí me preguntan a veces, pero ¿usted no hace nada para que los jóvenes puedan acceder a vivienda en propiedad? Yo les digo, mi obligación es garantizar a los jóvenes vivienda en alquiler asequible donde puedan empezar su vida. Si hay jóvenes que tienen la capacidad económica para afrontar la compra de una vivienda, bienvenido sea, pero yo no quisiera, generaciones de jóvenes, yo no quisiera que mi hija sufriese una hipoteca durante décadas. Yo no quisiera que la juventud asturiana volviese a pasar por lo que pasamos hace 12, 10 años, con gente teniendo que ser desahuciada de sus domicilios por no pagar esa hipoteca, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender aquella lección y no repetirla más, ¿no? Por eso, y un poco con la reflexión de Anabel, ¿no? Es muy importante el fijar qué modelo queremos seguir. Evidentemente no es lo mismo el modelo de Asturias que el modelo de Madrid, no es lo mismo el modelo europeo como el modelo que durante años tuvimos aquí, ¿no? Y dejo para el final la intervención de Carlos cuando hablabas de las expropiaciones, ¿no? De cómo teníamos eso en Asturias. Bueno, yo creo que lo que primero tenemos que decir que en Asturias no hay el concepto de gran tenedor, ¿no? Como pueda haber en otros puntos de España. No tenemos esos fondos buitres que atesoren muchísimo parque público. Afortunadamente, el mayor tenedor es el Principado de Asturias a través de Lipasa. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Pero si hay vivienda vacía y si nos preocupa que haya esa vivienda vacía, ¿no? Por lo tanto, diseñamos ese programa, alquilamos para mostrar esa vivienda vacía, pero vamos a hacer ya, lo tenemos recogido en los presupuestos del 2025, vamos a hacer ya un estudio que nos determine cuánta vivienda vacía tenemos en Asturias, ¿no? La realidad de esa vivienda vacía, ¿no? Mucha de ella es infravivienda, mucha de ella es vivienda en ruina, no sirve, pero hay otra que sí y que está cerrada, ¿no? Queremos saber de esa vivienda vacía cuánta atesora la gente, ¿no? Puede haber gente que tenga varias viviendas vacías. Y a esa gente nosotros lo que vamos a trabajar después es con un impuesto. Vamos a trabajar con un impuesto para penalizar esa vivienda vacía. No vamos a penalizar a quien tenga una vivienda vacía que sea su segunda residencia, ¿no? Pero sí vamos a trabajar en la vivienda vacía cuando haya un número que el estudio nos determine de viviendas y a partir de ahí actuar, ¿no? Yo creo que son pasos iniciales que hay que ir dando, ¿no? A partir de ahí ir con todas esas medidas que, como os dije al principio, no solamente una medida va a solucionar el problema, tiene que ser un conjunto de medidas. Seguro que se me ocurrió alguna, pero bueno, también si hay que volver antes de que termine la legislatura, vuelvo encantado a estar con los estudiantes de Madrid. Muchas gracias. Bueno, este foro tiene un cariz divulgativo, a pesar de que hacemos análisis, debate, pero lo hacemos de una manera bastante sencilla. Pues procuramos que no excedan los actos más de hora y media, estamos a punto de cumplirla. Entonces, si no hay ninguna pregunta así que pueda parecer trascendental, lo vamos cerrando. ¿Alguien le ha quedado algo en el tintero? Para otra ocasión. Ahora, Venga, pues una. ¿Quién es? ¿La gestión de los pisos del Sareb puede ayudar algo? Sí. A ver, yo soy muy crítico con la Sareb, muy crítico. Y como consejero fui capaz de tener una relación preferente con la Sareb durante este año y medio, ¿no? Una relación de administración a administración. La Sareb siempre que le requerimos algo, siempre nos respondió como un posible cliente más, sin ningún tipo de cortapisa al gobierno, ¿no? Y por lo tanto ahora yo creo que, y se va a exigir al Ministerio,
ahora, con esta reconfiguración de todo lo que va a ser esa empresa pública que va a ser SEPES, con el papel que tiene que jugar la Sareb, ahí todos sus activos tienen que ponerse al servicio de las personas y de los derechos, y no a obtener beneficios, ¿no? Y está pasando eso, ¿no? Además, bueno, lanzaron ahora una iniciativa grande, ¿no?, de promoción de vivienda, que hicieron a un ratillo, quedó desierta esa licitación. Tremañes, en Gijón, era parte de ese proyecto que va a movilizar, María, ¿sabes? 1.600 eran viviendas o sea, muchísimas, ¿no? O 1.600 millones, era un disparate de dictar y quedó la situación desierta. El gobierno central necesita, yo creo que, poner orden en la Sareb, y todos los activos tienen que incorporarse, yo creo que a SEPES y ponerse a disposición de la empresa pública. Porque sigue estando financiada. No sé si Enrique, que igual sabe más que yo de ¿Sigue esto. estando financiada con dinero público? ¿Perdón? ¿Sigue estando financiada con dinero público? La Sareb pertenece al Ministerio de Economía. No está en vivienda, está en economía ahora mismo. Tienen que hacer esa transacción Provocabas a Enrique, ¿quieres decir algo, Enrique? No, es lo que dice Ovidio, o sea, la Sareb lo entienden como, ya lo decía ellos en su concepción, como el banco malo, ¿no? Ellos lo entienden como una entidad tenedora de activos financieros, y lamentablemente el equipo, yo ya estoy con ellos, el equipo directivo que siempre ha habido, porque han cambiado, son ejecutivos que lo que buscan es optimizar rendimientos y beneficios. Y eso es lo que buscan, no cumplir nunca una función social. O sea, incluso programas que hemos hecho desde los ministerios ofreciendo adquirirles viviendas para ponerlos en programas sociales, al final te ofrecían unos precios muchas veces más altos que los de mercado, ¿no? Una cosa absurda, ¿no? Muy bien, pues vamos cerrando. Antonio, ¿querías decir algo? No, es que ya sabes que te obedezco ciegamente. Pues, lo que quería decir es que, por una parte, bueno, una gratitud muy grande a Ovidio. Además ha hecho una exposición entre sencilla y profunda al mismo tiempo que me ha encantado lo que has hablado de lo de que no todo es construir, porque siempre he oído soluciones para el tema de la vivienda. Hay que construir muchísimo. Bueno, yo no digo que no, pero digo que desde luego hay que aprovechar lo que hay por razones ecológicas, por razones económicas y por una operatividad más ágil, claro. Entonces, bueno, me parece fundamental. Bueno, hemos tenido una reflexión muy interesante, lo habéis dicho en las intervenciones. Espero que el resto de la gente que no ha intervenido también comparta esto. Y por otro lado, pues Antonio, quiero decirle que estamos en la convocatoria por la democracia, que el hablar de estas cosas, profundizar estas cosas, implicarnos en dar respuestas a estas cosas y hacer realmente un planteamiento reivindicativo de la ciudadanía en defensa de sus derechos, forma parte de esa convocatoria por la democracia que él tan afecta es, ¿no? Y a todos nosotros. Así que muchísimas gracias a los dos, gracias una vez más al Centro Asturiano por acogernos, y bueno, decir simplemente que os voy a hacer una confidencia personal, que hoy me he estrenado como miembro del Comité de la Carta Social Europea en la Conferencia de ONGs del Consejo de Europa. Lo cuento aquí no por ninguna vanidad personal, que también la puedo tener, no, sino porque creo que encaja mucho con el espíritu de este foro. Y entonces, bueno, tengo que perfeccionar el francés, me cuesta un poquito todavía. pero bueno, ha sido un placer que haya coincidido el día con este encuentro. Solo deciros, perdonadme los invitados de hoy, que el próximo 13 de marzo vamos a hacer la presentación de un libro muy interesante sobre biología, que se titula, solo voy a dar el título, Genes, plantas, animales y personas,
la domesticación y sus consecuencias. Es de un catedrático de la Universidad de León, va a ser muy interesante. Y por último, deciros que cerraremos el curso el 29 de mayo con la presencia del consejero general del Poder Judicial asturiano, Bernardo Fernández Pérez, que se ha habilitado a venir a cerrar el curso del foro este año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y pues estáis invitados a las nuevas convocatorias del Foro de Integración Social. Gracias.